Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a remontarnos a la época de la Reforma Protestante. En muchas ocasiones tocamos los temas en cuanto a nuestra historia adventista, en cuanto a los pioneros adventistas que iniciaron con el movimiento adventista. Pero también es muy importante poder conocer a aquellos hombres que dieron sus vidas para poder prevalecer primeramente la palabra de Dios. En las épocas del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, XVII, hubo hombres que alzaron su voz contra el papado, que alzaron su voz contra la jerarquía romana. Y es muy importante poder recordar a aquellos quienes dieron su vida por Cristo Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar la vida de John Huss, que ha sido considerado el padre de la Reforma Protestante. Vamos a estudiar este tema tan importante y más que todo el final de su vida, su heroico final, esa valentía que él tuvo al poder enfrentarse y poder morir por Cristo. Pero primeramente, para poder abrir la palabra de Dios, para abrir también y leer el espíritu de profecía, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar, nos pueda hacer entender y tomar una decisión al final. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. No somos dignos delante de tus ojos. Te pedimos, Señor, perdón por todo lo que hemos hecho mal y también te pedimos sabiduría, entendimiento para comprender, entender tu palabra, para remontarnos a la historia antiguamente en el pasado, como tú has guiado a tus siervos para que puedan levantar el estandarte en alto, la bandera sangrentada, para poder defender la verdad, muriendo por tu causa. Ayúdanos, Señor, a poder entender y también tomar decisiones para vida eterna. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo 10:19. Y dice: Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí estamos viendo una declaración de nuestro Salvador. Cristo dijo: no os preocupéis de lo que hablaréis en esa hora. Así compadeciendo ante las potestades, así como lo hizo Martín Lutero, así como lo hizo también los reformadores en la época de la Edad Media. Y en esta ocasión estamos estudiando la vida de Juan Hus, de ese hombre que levantó el estandarte en alto, la verdad. Hicimos en el canal un estudio alguna vez de la heroica valentía de William Tyndale. En esta ocasión vamos a remontarnos mucho más antes. Uno de los primeros grupos en levantarse contra el papado fueron los valdenses. Ellos realmente levantaron la verdad en alto. Después vino un hombre muy reconocido, quien se llamó John Wycliffe o John Wycliffe, también un hombre de Dios. Mas Dios preparó a un hombre para poder predicar la verdad muchos años después. Ese hombre se llamó Juan Hus o John Huss. Nació el año 1370 y murió el 6 de julio de 1415, quemado en la hoguera. Él tenía esa valentía y ese coraje para poder defender la verdad. Y hoy vamos a remontarnos al siglo XIV, siglo XV, para poder ver la historia
Y vamos a utilizar obviamente el conflicto de los siglos. Vamos a ir al capítulo 6, que titula Dos héroes de la Edad Media, hablando de Juan Hus y también hablando de Jerónimo de Praga. Aquí la mensajera del Señor explica cada aspecto de la vida de Juan Hus, el resumen de su vida, porque realmente su vida en sí es extraordinaria y estudiarlo cada punto debe estar registrado todo en los libros del cielo. Pero aquí la mensajera del Señor empieza diciendo de que en Bohemia, porque Juan Hus era de Bohemia, ya había hombres que estaban levantando el estandarte en alto, pero el Papa Gregorio VII había prohibido que se predicara en lengua checa, o sea, en lengua bohemia, o sea, en la lengua de su pueblo, de su país. El Papa Gregorio VII había prohibido, había hecho sacar una bula papal. Entonces, ahí es cuando comenzó la persecución en Bohemia. Mucho más antes ya había persecución, pero el Papa había hecho sacar esa ley de que nadie tenía que predicar en la lengua checa de Bohemia, porque sabemos que estaba dominando en ese entonces el latín, y muchos valdenses, albigenses, salieron de Francia, de Italia, para refugiarse en Bohemia, y estaban haciendo la obra de Dios, pero a ocultas. Así empieza el capítulo 6 del conflicto de los siglos, y vamos a leer muchas páginas de este capítulo. Nos dice el conflicto de los siglos, la página 104, el párrafo 2. Antes de los tiempos de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Se nos cuenta que antes de los tiempos de Juan Hus, ya había hombres que se levantaron contra la corrupción de la iglesia en ese entonces. Pero había una persecución grande a aquellos que querían levantar el estandarte en alto. Ellos enseñaban que solamente podemos alcanzar la salvación por fe, únicamente por fe y gracia. Siempre ha caracterizado en los tiempos de la Reforma a poder excluir las indulgencias, las penitencias y todo lo que ellos hacían, los católicos. Roma hacía para que puedan salvarse al pueblo ignorante, pero estos reformadores siempre tenían el pensamiento bíblico, la cual nosotros tenemos que volver a ese pensamiento. Para poder ilustrar más la vida de John Hus o Juan Hus, vamos a utilizar este libro, no sé si tú lo conoces, titula Los Generales de Dios, el tomo 2, escrito por Robert Liardon. Este libro es realmente muy impresionante. El autor rescata muchas citas de muchos historiadores, de Wycliffe, de Knox, de Lutero, de Hus y de Fox. Y a mí me impresionó cuando compré este libro y también vi que en el capítulo 2 titula John Hus, el padre de la Reforma. Y para poder investigar un poco más, leí todo el capítulo 2 de este libro, Los Generales de Dios, el tomo 2, la cual debe tener como unas 60 o 70 páginas aproximadamente. El primero es de John Wycliffe, primeramente habla de John Wycliffe, luego habla de Martín Lutero. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en el capítulo 2 del libro Los Generales de Dios, el tomo 2 de Robert Liardon, y vamos a tomar mucho en cuenta porque él saca citas de muchos historiadores para poder
ponerlo en su libro. El día de hoy vamos a hacer un resumen porque es tan importante, queridos hermanos, que nosotros conozcamos de aquellos quienes dieron sus vidas por Cristo Jesús y para que nosotros tomemos ese ejemplo, porque va a venir la prueba y tenemos que estar totalmente agarrados de Cristo, nuestra fe anclada en Él, que nuestra fe no decaiga. Y estudiar este tema realmente nos va a abrir los ojos para que veamos la importancia de poder serle fiel a Dios. Y para iniciar, vamos a comenzar con este dato. John Huss era de una familia muy pobre. Tristemente, no se sabe mucho de la vida de John Huss en sus inicios, en su niñez, en su adolescencia. No hay un escrito que nos redacte paso a paso la vida de Juan Hus. Pero de lo que sí sabemos es que él era pobre. Sus padres eran pobres, eran campesinos que criaban gansos. Y eso nos cuenta el libro que les mencioné, Generales de Dios, el tomo 2, la página 60, dice: hijo de una pareja de campesinos pobres, Huss comenzó su vida en 1372 en una aldea llamada Usinek, sobre el río Blanice. En el sur de Bohemia, la casa donde nació está aún en pie, pero un incendio destruyó la mayor parte de ella en 1859. Solo el cuarto donde él nació se salvó. Con ese dato empezamos a ver la vida de John Huss. Al principio era pobre, sus padres eran pobres. Se cuenta muy poco de su padre. Solo sabemos que se llamó Miguel y murió cuando John Huss era niño. Entonces podemos ver que él se crió con su madre. Su madre fue muy fundamental para la vida de John Huss. Podemos ver ahí las fotos. Usinek, aldea natal de Huss, y el lugar del nacimiento de Huss, que se nos cuenta que sigue en pie, pero solo el lugar de su nacimiento. Las fotos son muy antiguas, así viendo el tiempo de la época. Y vamos a leer lo que dice el Conflicto de los Siglos para poder corroborar. La página 105, el párrafo 2 nos dice: Juan Hus era de humilde cuna y había perdido a su padre en la temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. Hus estudió en la escuela de la provincia y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. Su padre había muerto cuando él era niño. Su madre estimaba mucho la educación de Hus. Realmente era una mujer temerosa de Dios. Ella le enseñó en sus primeros pasos a poder confiar en Dios, a poder orar a Dios, a poder leer la Biblia. Ella le educó principalmente para su vida cristiana. Y se nos cuenta que en ese entonces no era como los días de hoy. Entrabas a la escuela a la edad de 12 años. Entonces John Huss esperó y a los 13 años ingresó a una escuela cerca de su casa. Era muy estudioso desde niño, dedicado al estudio, en otras palabras. Pero ya cuando él cumplió los 18 años, entró a la Universidad de Praga. Y como hemos leído, él no tenía dinero para poder pagar ese curso de la universidad. Entonces fue admitido por caridad. En otras palabras, tal vez podría decirse que fue admitido por pena. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el libro. En 1390, a los 18 años, Hus ingresó a la Universidad de Praga, un hecho excepcional, ya que pocos de su región lograban ser admitidos a la universidad. Cuando Hus ingresó, decidió cambiar su nombre. En lugar de ser conocido como John de Usinek, abrevió su nombre a John Hus. Entonces, en esta etapa de su vida, vemos que él entró a la universidad a la edad de 18 años. Pero él había cambiado su nombre de John
Usinec a John Hus. Ese dato yo no lo sabía, que primeramente su nombre verdadero fue John de Usinec, pero él lo abrevió a John Hus. Se nos cuenta que tanto era la pobreza de John Hus que se ganaba la vida cantando en locales. Y eso nos cuenta el libro, la página 63. Como muchos estudiantes que provenían de un hogar pobre, Hus se ganaba la vida cantando en una iglesia local, aunque era una época de hambre y privaciones. También dijo: cuando era estudiante y cantaba vigilias con otros, solíamos cantarlas lo más rápido posible para terminar el trabajo pronto, y después los sacerdotes cobraban por ello y no les pagaban lo que correspondía. Hus iba cantando de un lugar a otro para poder ganarse unos cuantos centavos para tal vez pagar su educación, porque siempre hay gastos en una educación. Y mencionar la Universidad de Praga, que era una de las universidades más prestigiosas de Bohemia. Cuando era un joven estudiante, confieso haber abrigado un mal deseo porque había pensado en convertirme rápidamente en sacerdote para asegurarme un buen pasar y vestir bien y ser estimado por los hombres. Cuando él era ya mayor, recordaba que cuando era joven había pensado ese deseo de poder convertirse en sacerdote solo para poder tener los beneficios de los sacerdotes. Porque él miraba a los sacerdotes, a los clérigos, que tenían muchos beneficios, se vestían de lo mejor, tenían mucho dinero. Entonces, al principio, John Hus, en su juventud, como él era pobre, entonces quería entrar a la universidad para ser sacerdote, pero con el pensamiento de poder tener riquezas, ganar dinero, vestirse bien. Pero como vemos, él dice un mal deseo. Se había dado cuenta que ese no era el agrado de Dios, que Dios no aprobaba ese acto. Pero en todo ese transcurso, él estudiaba más la palabra de Dios y ahí vino su conversión cada día de su vida. Pero no podemos encontrar un escrito donde él diga: esta fecha, este año fue cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mencionar el mismo libro, la página 64. La historia nunca menciona específicamente cuando Hus comenzó su relación personal con el Señor. Personalmente creo que fue en algún momento entre estos años de sus estudios universitarios. Fue el tiempo en que Hus estudió diligentemente las Escrituras y descubrió que creía y que no. Hus decía que, cuando era joven, pensaba que el ministerio consistía solamente en subir hasta lo más alto. En ese transcurso de su estudio, él se convirtió totalmente a la palabra de Dios, ya que tenía un pensamiento de poder llegar a lo más alto, pero Cristo no estaba en su corazón. Poco a poco, cuando él fue estudiando más la Biblia, la palabra de Dios, entonces ahí es cuando Cristo lo estaba llamando para una gran obra que él tenía que hacer. Pero al principio solo él pensaba en poder subir lo más alto, tener más y más poder, más prestigio. Pero ya cuando él era un hombre mayor, se dio cuenta que estaba errado en ese pensamiento. Pero ya para el año 1393, él había recibido el título en artes. Su maestro le había dado ese título, pero al poder darle ese título también él tenía una característica, un apodo que le pusieron. Y eso se nos cuenta en la página 64 del mismo libro. El apellido Hus provenía de Usinec, que significa ciudad de gansos. Cuando abrevió su apellido a Hus, le pusieron el apodo de El Ganso. El presentador se tomó esa libertad con su apellido y lo convirtió en una graciosa descripción de Hus, destacando que durante el examen final para su título, este había brindado una verdadera fiesta para todos. En otras palabras, había cocinado el ganso para
convidarlos. Entonces vemos que en ese acto se le dio el apodo de El Ganso porque provenía de Usinec, que significa ciudad de gansos. Y el presentador tomó esa confianza para poder decir que había brindado una gran fiesta para todos y que se iba a cocinar el ganso. Se nos cuenta que desde el año 1398 hasta 1402, Hus vivió en el colegio del rey Wenceslao, y él estudiaba con su amigo Esteban de Palek y su profesor Estanislao de Snokhmo. Se nos cuenta que ellos estudiaban y hacían vigilias, y cada vez John Huss se impresionaba de que su profesor le diera teología basada en los escritos de Wycliffe, quien había muerto muchos años atrás, y estaba tan entusiasmado con Estanislao, quien fue su amigo. Los dos fueron sus amigos, Estanislao y Esteban de Palek, pero tristemente vemos, ya en los últimos años de su vida, estos dos hombres que mencionamos, Palek y Estanislao, estarían en contra de John Huss, hasta el punto de poder aniquilarlo. Sus mejores amigos, al final, se podría decir que lo traicionarían. Pero aquí, hablando en la vida de John Huss, se nos cuenta que él fue un profesor, un catedrático, y nos dice el conflicto de los siglos, la página 105, el párrafo 2. Terminando su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio, y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y a adquirir fama en toda Europa. Terminando sus estudios, ingresó al sacerdocio. No tardó en ser elegido para servir en la corte del rey, para ser catedrático y al final rector de la universidad. El que ha sido admitido por caridad estaba llegando a un grado más alto que otros que habían ingresado de otra manera. Era tan estudioso y tan dedicado al estudio, John Huss, y también para poder ser sacerdote tenía que aprender el idioma latín. Aprendió el idioma latín porque él hablaba su idioma nativo, el checo. Aprendió el idioma latín para poder leer también la Biblia que estaba en latín. Él también aprendió el idioma alemán para poder leer muchos escritos. De esa manera iba ampliando su conocimiento. Pero ya para la década de 1401 llega su amigo Jerónimo. Nos dice el conflicto, la página 106, el párrafo 2. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de éste, era una princesa bohemia, y por medio de su influencia, las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal. Hus leyó estas obras con interés y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Había llegado su amigo, quien había estudiado con él, quien se llamó Jerónimo. Él había ido a Inglaterra y ahí había conocido la doctrina de Wycliffe, y al regresar de Inglaterra fue a mostrarle a Huss los escritos de Wycliffe. Y ahí es cuando Huss se impresionaba más con la doctrina que predicó Wycliffe. Y estuvo un gran tiempo como catedrático, como rector, y se nos cuenta que él era amigo de sus alumnos. No solamente era profesor, sino él quería hacerles entender realmente la doctrina, quería hacerles entender las materias que ellos llevaban. Era un amigo para aquellos estudiantes.
un hombre muy amigable con los estudiantes. Y cuando ellos tenían problemas, él les ayudaba y les brindaba su amistad. Pero llegó un momento de su vida cuando le eligieron para que pueda predicar en la capilla de Belén. Esta capilla de Belén se había instaurado muchos años atrás, pero era tan reconocida por toda Bohemia, porque en esa iglesia, bueno, se llamaba capilla, pero podríamos decir iglesia, porque ahí se congregaban muchos hermanos. En ese entonces se había instaurado ese lugar por un reformador también, quien había tenido ese mismo deseo de Wycliffe. Y él quería que en esa iglesia se predicara el idioma del pueblo, el idioma checo, ya que en muchas iglesias solo predicaban el idioma latín. Y había tanta ignorancia en ese entonces de la Biblia que muchos ni siquiera sabían leer. Pero en esa capilla tenía que predicarse la lengua del pueblo para que la gente pudiera entender. Y nos cuenta el conflicto, la página 106, el párrafo 1. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado por considerarlo asunto de gran importancia, en favor de la predicación de las Santas Escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo en Bohemia. Pero el Papa de ese entonces, como hemos leído, Gregorio VII, quería que todos hablasen o predicasen en el idioma latín. Pero había una excepción en esa iglesia, porque muchos iban a esa capilla para poder escuchar la palabra de Dios en el idioma checo. Y ahí vemos una foto. Antiguamente, de la plaza de Belén, lugar donde se encuentra la capilla de Belén, donde ahí había predicado muchas veces John Huss. ¿Y cuántas veces nos preguntamos cómo era su itinerario en esa iglesia? Nos preguntamos. Nos dice el libro Los Generales de Dios, el tomo 2, la página 68. Cuando Hus aceptó el pastorado de esta famosa iglesia, ingresó en la etapa más importante de su vida. Ahí había ingresado a la etapa más importante. Ya había predicado con frecuencia, reemplazando a sus amigos pastores. Necesitaría la práctica, ya que su nuevo puesto era muy exigente. En un año debería predicar más de 250 sermones solo en la capilla de Belén. Además de eso, enseñaba y orientaba a estudiantes en la universidad. Estaba ya como pastor, se podría decir, de esa iglesia tan famosa, predicando. Cabe recalcar que él ya predicaba mucho más antes, reemplazando a sus amigos. Pero ya él era nombrado en esa iglesia y muchos lo reconocían y tenía que predicar 250 sermones solo en la capilla de Belén en un año. Además tenía que enseñar en la universidad a sus estudiantes. Se nos cuenta también que John Huss era muy inteligente. Como mencionamos, en ese entonces la gente era de escasos recursos y también eran pobres y muchos ignorantes que ni siquiera sabían leer, la mayoría no sabía leer. Y se le ocurrió una idea muy interesante a John Huss. Primeramente empezó a dibujar las parábolas de Cristo y más ilustraciones para poderles hacerles entender. Y Huss les mostraba con cuadros para que pudieran entender viendo visualmente, así como tengo este cuadro de los reformadores. Aquí está Martín Lutero, Melanchthon, Huss, Wycliffe, Zwinglio, Calvino, Tyndale, Wesley, Whitefield, Richard Baxter, y aquí faltan muchos más. Pero así les mostraba el reformador John Huss a la gente de la capilla de Belén, para que ellos pudieran entender mejor, para que pudieran entender viendo. Y nos dice el libro, el mismo libro,
En las paredes de la capilla, Hus se aseguró de que las pinturas contaran la verdadera historia. Como sus sermones, se daba cuenta de que la gente común no sabía leer, por lo tanto no podía estudiar lo que él les predicaba. Así que usó ayudas visuales para que el mensaje del Evangelio quedara firmemente plantado en sus mentes. Y también vemos que en el conflicto de los siglos, ahí habla que dos hombres vinieron desde Inglaterra que eran protestantes, que estaban protestando contra el papado, y ahí se instalaron en la ciudad de Bohemia con cuadros. Un cuadro que representaba a Cristo tan humilde en un pollino, y otro cuadro que representaba al Papa vestido de oro, ensalzado en lo más alto, con oro y plata. Y ellos hacían la representación de los dos reformadores de Inglaterra que habían ido a las calles de Bohemia para poder presentar en forma de cuadros. Y se nos cuenta en el conflicto que veía Hus esos cuadros y se impresionaba. Iba más a los escritos de Wycliffe, iba más a la Biblia para poder investigar, porque había hecho una gran impresión en su mente al poder ver esos cuadros de aquellos dos hombres de Inglaterra. Y yo pienso que de ellos sacó la idea de poder presentar los cuadros para que la gente del pueblo pudiera entender el Evangelio. Y se nos cuenta que sus predicaciones eran sencillas para que la gente pudiera entender. Y más de 3,000 personas asistían en sus reuniones. Y nos dice el libro Los Generales de Dios, página 70, enseñaba que el mayor logro de que es capaz un hombre es el de amar a Dios de manera absoluta. Desde el púlpito y en sus discursos denunciaba el orgullo, la fornicación y el amor al dinero. Él enseñaba primeramente que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Esa era su predicación, lo que él se explayaba, y también denunciaba el orgullo, la fornicación que otros pastores, o mejor dicho, sacerdotes, predicaban. Ellos se vestían con lo de lo mejor y cobraban. Les gustaba mucho el dinero. Y Hus tenía la intención de poder denunciar aquella apostasía que estaba surgiendo en la iglesia. Y cuando él ya empezó a predicar, muchos de sus estudiantes fueron a Inglaterra, a Alemania, para poder predicar la sana doctrina. Primeramente, el amor de Dios, estar en contra de las indulgencias, denunciando el orgullo, la avaricia. Y sus estudiantes también predicaban en otros lugares de Bohemia. Y ahí llegó la orden para poder compadecer ante el Papa. Se nos cuenta en el conflicto y dice, la página 107, el párrafo 3. Las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma y pronto fue citado Hus a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. Como ya estaba creciendo la influencia de Hus, entonces se preocupó el Papa desde entonces y le compadeció para que él fuera a Roma. Pero si él iba a obedecer, si John Hus iba a obedecer, iba a ser una muerte segura totalmente. Y ahí abogó el rey de Bohemia, la reina de Bohemia, la universidad de los miembros de la nobleza, los dignatarios. Y le dieron una solicitud general al pontífice para que Hus permaneciera en Praga y pudiera contestar a Roma desde Praga. Había un apoyo, como vemos, del rey de Bohemia, de la reina de Bohemia, de los miembros de la nobleza y altos dignatarios. Había un apoyo a Hus. El mismo pueblo lo apoyaba porque él decía la verdad.
pero la sentencia era de una alarma general. El Papa le había convocado a Hus para que pudiera ir a Roma, pero él no fue. Entonces era de una alarma general en Bohemia. Se cerraban las iglesias. Ya no podían enterrar a sus muertos. Realmente había una gran controversia, un gran disturbio cuando había una alarma general. Y como Hus no ha ido a compadecer ante el Papa, entonces el Papa hizo todo lo que pudo para poder estripar la herejía. Y en ese entonces se creía que el Papa tenía las llaves del cielo y el infierno. Como eran tan ignorantes, porque no tenían la palabra de Dios, entonces decían que el Papa era el enviado de Dios, que era representante de Dios mismo, y todo lo que él decía tenía que cumplirse. Y al mismo tiempo, como mencionamos, se suspendían todos los servicios religiosos. Y había un gran disturbio en las ciudades donde había una alarma general. Sabemos que Roma quería dominar totalmente la conciencia de los hombres. Y cuando hubo una gran alarma general, la gente acusaba a Hus de que él era el culpable de esa alarma, de esa discordia que había en Bohemia, en Praga. Y Hus temía de su vida, entonces él huyó a su tierra natal. Pero a pesar de todo ello, a pesar de que le acusaban a Hus toda la culpa de que había disturbios en Bohemia, él seguía creyendo y considerando a la Iglesia Católica como la Iglesia de Dios. Nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 109, el párrafo 1. El espíritu de Hus parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto, aunque la Iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él. Él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la Iglesia Católica Romana como la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Lo que quería hacer Hus era reformar a la Iglesia de adentro. Él no quería iniciar otro movimiento, quería reformarlo desde adentro. Seguía creyendo que la Iglesia Católica era la verdadera y que el Papa era el representante y vicario de Dios. Pero eso cambiaría con el transcurso de los años. Él decía, si realmente la Iglesia es la Iglesia de Cristo, ¿por qué hace tantas injusticias? Si pecar realmente es poder estar en contra de esta Iglesia, ¿por qué veo tanta injusticia? Y él estaba pensando cada vez más y más y más y no podía tener una conclusión. Y al final tomó su conclusión. Él dijo, en estos días que estamos viviendo es como en los días de Cristo, que los sacerdotes querían imponer sus ideas a aquellos que no estudiaban la palabra de Dios. Y él sacó la conclusión de que únicamente la Biblia es nuestra regla infalible, de que la Iglesia no lo puede interpretar a su manera, que Dios mismo nos da su palabra para que nosotros la interpretemos de acuerdo a su voluntad y eso lo podamos dar al pueblo. Pero eso no hacía la Iglesia Católica en ese entonces. Pero él llegó a esa conclusión de que la palabra de Dios es infalible y que tenemos que interpretarla de acuerdo a la voluntad de Dios y poder darla al pueblo. Vemos luego de eso que él, después de ese disturbio que hubo en Bohemia, él fue nuevamente a su capilla de Belén. Nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 190, el párrafo 2. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, volvió Hus a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos y gran parte del pueblo estaba de su lado. Tenía muchos enemigos que querían verlo muerto, pero la reina, así como el mismo pueblo, estaba de su lado porque ellos sabían que Hus tenía la verdad
y él se había convencido más con las mismas escrituras de lo que hacía Roma. Todas esas abominaciones que hacía. Sigue diciendo el conflicto. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Hasta este momento Hus había estado solo en su andar, había estado solo en el poder predicar la palabra de Dios, en esa obra de ministerio que Dios le había dado para que él pueda darlo al pueblo. Pero llegó su amigo, llamado Jerónimo. Él era lo contrario a Hus en carácter, pero también era valiente. Se había convencido de los escritos de Wycliffe. Y en ese momento vemos que había una amistad tan grande de Jerónimo y Hus. Tan grande esa amistad para que él pudiera ayudarlo en su vida cristiana, Hus a Jerónimo. Y vemos que Cristo siempre había mandado de dos en dos para poder predicar el Evangelio, así como primeramente con sus discípulos, luego con los 70. Vemos que Él mandó a Pablo y a Silas para que pudieran predicar. Primeramente Pablo y Bernabé predicaron, luego Pablo y Silas. Y así vemos que Dios envió a dos hombres, primeramente a John Huss y luego a Jerónimo. Así también enviaría tiempo después a Guillermo Miller y a Joshua B. Himes. Un tiempo después también enviaría a A.T. Jones y E.J. Wagoner. Así vemos que Dios envía de dos en dos para poder predicar su palabra. Nos dice el conflicto de los siglos, la página 110, el párrafo 3. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de la luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios socavaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos. Ciertamente, queridos hermanos, Dios no mandó toda la luz a Hus y a Jerónimo. No mandó toda la luz. Si Dios les hubiera mandado toda la información, todo lo que requerían de la luz, tal vez no hubieran podido soportar el poder darlo. Pero Dios les dio esa luz, esa pequeña luz para que ellos pudieran darlo al mundo. Solamente que en la justificación por la fe tenía que creerse en Cristo. Ese era el asunto de la reforma protestante. No les dio la luz del sábado, no les dio la luz del santuario, porque en ese entonces tenía que cumplirse la profecía de Daniel 12:4. No predicaron del tiempo del mensaje del primer ángel, de la hora de su juicio ha llegado, pero sí había una verdad presente para ese entonces. Y así como Hus y así como su amigo Jerónimo predicaron ese mensaje que Dios les había dado, esa pequeña luz que Dios les había concedido. Y ahora vamos a entrar a la parte importante de aquellos quienes influenciaron a Hus. 3 personajes. Primeramente, el rey Wenceslao, el rey de Bohemia. Era conocido como un borracho, era irrespetuoso, pero había llegado a ser rey de Bohemia. Su hermanastro llamado Segismundo, él no era rey hasta que se casó con la hija del rey de Hungría. Mas cuando murió el padre de la princesa de Hungría, se volvió rey Segismundo en Hungría. Pero vemos luego que él se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano. Y el tercer personaje se llamó Zbigniew Zazik de Habsburg. Él fue arzobispo de Praga. Él también era otro irresponsable que solamente quería el poder, tener fama y fortuna, y él había pagado un tanto de dinero al Papa para que pudiera ser arzobispo de Praga, y al final logró ese gran puesto para ser arzobispo.
Y de los tres, los mayores enemigos de Hus fueron Wenceslao y el rey Segismundo. Zbigniew era amigo de Hus, estudiaba con él, así como sus otros dos amigos, Stanislao y su amigo Palek. Estudiaba con este hombre que se volvió arzobispo, pero vemos que luego él fue uno de los más que odió a Hus, hizo todo lo posible para poder derrocar el ministerio de Hus. Pero a pesar de todos esos problemas, Hus tenía que seguir predicando la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar a las enseñanzas de Hus. ¿Qué es lo que él enseñaba? Nos dice el libro Los Generales de Dios, el tomo 2, la página 72. Enseñaba a la congregación a renovarse en el espíritu de su mente y revestirse de su nueva naturaleza. Les advertía que toda otra palabra sería en vano si la palabra de Dios no hablaba primero en sus corazones, y enseñaba a sus almas. A semejanza de Wycliffe y Milik, Hus enseñaba que para que la doctrina de una persona fuera pura, primero su vida debía ser reformada. ¿Qué enseñaba Hus? Que la congregación debía renovarse, tenía que haber un reavivamiento y reforma en sus mentes y de vestirse de esa naturaleza. Y les advertía que otra palabra sería en vano si la palabra de Dios no estaba en sus corazones. Si algún sacerdote, algún clérigo les hablaba, pero si la palabra de Dios no estaba en su corazón, entonces era para en vano. Y a semejanza de Wycliffe y Milik, Milik era el que era dueño de la capilla de Belén, pero había sido muerto ya cuando Hus solamente tenía 3 años o 4 años. Pero Milik había sido uno de los que había seguido al reformador Wycliffe, pero no había concluido con esa reforma. Es muy poco conocido, pero también no es menos importante. Y también Hus resaltaba que si una persona tenía que tener la doctrina pura, primero su vida tenía que ser reformada. Y si vemos así detallosamente lo que enseñaba Hus, es realmente lo que todos los reformadores enseñaban. Pero él ha sido uno de los primeros en poder ver ese aspecto del reavivamiento y reforma. Primeramente en la vida, en el corazón, el cambio de la mente. Fue John Hus. Dice en el mismo libro, la página 73. Estaba convencido de que si los ministros prestaban más atención a su propia condición, las doctrinas serían más puras. Hus llamaba constantemente a un regreso al modelo de la iglesia primitiva y a una completa reevaluación de lo que significaba ser sacerdote. Hus enseñaba que el mayor logro de que es capaz un hombre es el de amar a Dios de manera absoluta. Él estaba convencido de que los ministros tenían que tener una vida más pura, y si ellos tenían la vida más pura, entonces enseñarían de esa manera al pueblo. Y siempre llamaba la atención que tenían que volver al modelo de la iglesia protestante, de los primeros apóstoles. Siempre llamaba la atención en ese aspecto. Ahora vamos a citar los temas que él ilustraba en su convicción. Son 5 puntos. El primer punto: odiaba la pompa y el prestigio que se rodeaban el Papa y los sacerdotes. Siempre el Papa y los sacerdotes tenían en cuenta el prestigio de la ropa, del oro, de la plata. Y estaba en contra John Hus de esa pompa que ellos se revestían. Y en sus prédicas siempre resaltaba de que el dinero no es lo más importante. Estaba en contra de toda esa pomposidad de los papas y los cardenales. Número 2. Denunciaba las actitudes pomposas y elitistas de los cardenales. Así siempre los cardenales en sus predicaciones llevaban fábulas. Así como el día de hoy, muchas iglesias, pastores llevan fábulas en vez de llevar la verdad, el mensaje de los 3 ángeles. En su entonces también había
locuras. Había sacerdotes que llevaban la mentira, las fábulas, para no alertar al pueblo. Número 3. Denunció la jerarquía católica que promueve la guerra. En ese entonces podemos ver que había guerras entre pueblos, entre naciones también. Pero tristemente agarraban a la religión para promover la guerra con las indulgencias. Vendían indulgencias y con ese dinero promovían la guerra en nombre de la religión. Y Hus estaba en contra de esa práctica porque él creía que la iglesia tenía que ser pura y que no tenía que meterse con matanzas. Y peor, si en nombre de la religión, en nombre de Cristo promovían la guerra, promovían también las matanzas. Número 4. Reprendió a los sacerdotes que no pastoreaban a sus iglesias. Los sacerdotes se revestían de dinero y hacían la maldad al pueblo. No estaban como pastores cuidando las ovejas del rebaño. Les valía totalmente. Entonces, eso es lo que Hus les reprendía. Y no le gustaba que los pastores, llamados sacerdotes, estuvieran ausentes y les valdría sus ovejas. Número 5. La condenación de la inmoralidad, especialmente del adulterio. Así como los sacerdotes eran tan horribles sus caracteres, así también vemos que se acostaban con prostitutas. Y eso es lo que Hus les reprimía. Realmente podemos ver que era una edad llena de maldad y lujuria y actos horribles que cometían en ese entonces. Dejaban también a muchos hijos abandonados. Era de esa tal magnitud los sacerdotes de aquella época. Y también hacía declaraciones contra la simonía. ¿Y qué es la simonía? Proviene de Simón el Mago. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dijo a Simón el Mago que tu dinero perezca contigo? Entonces esa era la simonía. Se refería a que los obispos, los sacerdotes, los cardenales preferían primeramente el dinero antes que el amor a Dios y a las almas. Número 1. Cualquiera que estuviera en el ministerio por dinero era culpable de simonía. John Hus creía que primeramente aquel que estaba por dinero, que por antes amor a Dios, era culpable de simonía. Número 2. Desaprobaba a todo clérigo que aceptaba dinero por servicios ministeriales extracurriculares. Tristemente en aquella época, los sacerdotes cobraban por bodas, por funerales y por muchas cosas más, por bautismos, que al principio la idea era no cobrar porque ellos ya recibían, se podría decir como un sueldo, como un salario, pero ellos cobraban aparte y de eso estaba en contra John Hus, de esa práctica que hacían al poder cobrar aparte. Ya era su trabajo y no necesitaban cobrar, pero ellos aún así cobraban. Y eso es lo que Hus estaba en contra. Número 3. Nadie debía asistir a una misa oficiada por un sacerdote que estuviera involucrado en la simonía. Eso ya es un poco más grave. Y él decía, nadie tiene que asistir a una misa oficiada por un sacerdote que primeramente prefiere el dinero antes que el amor a Dios. Y al dar estas declaraciones estaba ganando más enemigos. Porque él estaba diciendo la verdad. Estaba en contra de aquellas prácticas que la iglesia aceptaba. Aquellas prácticas horribles. Y Hus en el púlpito siempre denunciaba esas prácticas. Número 4. La mejor forma de evitar la simonía era elegir buenos hombres como obispos. Él decía, primeramente, no tiene que ser cualquier hombre que ame el dinero antes que a Dios. Tienen que ser hombres que primeramente amen a Dios y no al dinero, que amen el poder llevar el mensaje. Eso es lo que predicaba Hus. Y así se ganaba más enemigos y más enemigos.
Pero muchos creían que solamente yendo al sacerdote Dios puede perdonar nuestros pecados. Tenían ese pensamiento de que en un papel está nuestra salvación, que solamente si yo me confieso al cura, al sacerdote, puedo obtener el perdón de Cristo. Ese era su pensamiento de la gente en ese entonces. Pero el mensaje de Dios para la gente fue que si no había un sacerdote cerca, igual Dios te perdonaba. Si te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Ese era el mensaje de Jas, que no es necesario poder confesarle al cura para que Dios te perdone. Si no hay un sacerdote, entonces, si te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Eso es lo que predicaba Jas al pueblo de Bohemia. Número 2. Debían obedecer a los clérigos según su ética, no según su posición. Como en ese entonces Roma quería agarrar a todos los pensamientos. No había una libertad de expresión, y como también la Biblia era prohibido la circulación, les metían todos sus venenos a la gente ignorante. Y Jas les decía, obedezcan a los clérigos, pero según su ética, según el dictado de su conciencia. No lo crean todo lo que él dice, y si no dice algo de acuerdo a la palabra de Dios, mejor no creerle. Eso es lo que predicaba Jas. Número 3. Que circuncidaran su corazón para que la verdadera vida de Dios pudiera fluir de ellos. Que pudiera haber un cambio, un reavivamiento en la vida, para que Dios pueda morar en ellos. En otras palabras, esa ha sido la predicación de Jas en todos sus años cuando él estuvo en la capilla de Belén. Fueron tantos sermones los que él dio. Se hacía amigo de aquellos pobres, humildes. Realmente era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, hasta el punto de dar su vida por Cristo. Y él hizo todo lo posible para que el pueblo tuviera la Biblia en su propio idioma. Nos dice el libro Generales de Dios, el tomo 2, la página 81. Luchó valientemente por el derecho del pueblo checo a leer la Biblia en su propio idioma. Cuando se enteró de que algunos sacerdotes prohibían a los checos leer en su idioma, los reprendió señalando que Juan escribió su evangelio en griego, Simón predicó el evangelio en persa y Bartolomé hablaba en el idioma de Judea. ¿Por qué entonces permitís vosotros que los sacerdotes prohibían a la gente leer la ley de Dios en checo? Él quería que la gente conociera la palabra de Dios, pero aún ellos ni siquiera sabían leer, muchos de ellos. Pero Jas quería que la gente pudiera leer la Biblia en su propio idioma, pero los sacerdotes se negaban y le prohibían. Y él les reprendía diciendo, el apóstol Juan escribió el evangelio en el idioma griego, y así citaba a los apóstoles. Ese ejemplo para que podamos dar en el idioma nativo del pueblo la palabra de Dios. Esa era la queja de Jas ante los sacerdotes, los clérigos, ante el Papa. Y él también recalcaba en cuanto a la predicación del evangelio. Y también aquí vemos que él instaba a los miembros, a la gente de ese entonces para poder predicar el evangelio. Él quería que muchos pueblos, muchas naciones se convirtieran a la verdad de la palabra de Dios. Y nos dice el libro Generales de Dios, la página 82. Jas decía que dado a la predicación es divinamente inspirado por Dios. Nadie tiene autoridad para detenerla. Predicar es algo obligatorio, no optativo. Naturalmente la Iglesia Católica se enfureció ante tal comentario, ya que ellos creían que tenían el poder de determinar quién podía ministrar y quién no. Jas creía que si alguna autoridad intentaba impedir que un sacerdote predicara, éste debía ignorarlo y continuar. Creía que todos los ministros tenían el derecho de proclamar la verdad que creían. Y esto a mí me impresiona lo que Jas creía. Él decía, si tú has estudiado totalmente la palabra de Dios, entonces puedes predicar.
Pero la Iglesia Católica estaba en contra de lo que Hus decía, ya que ellos creían que solamente ellos podían determinar quién podía ministrar y quién no. Y había muchos sacerdotes que les negaban el púlpito. Pero Hus decía, si tú quieres proclamar el mensaje, tienes que darlo. Aún así, ignóralos, pero da el mensaje. Y hasta este momento la vida de Hus había sido una vida de abnegación y persecución. Pero ahora empieza la supremacía total de una persecución más grande. Y vamos a leer el conflicto de los siglos, que nos habla en cuanto a los 3 papas. Ustedes sabían que en la Edad Media había 3 papas en vigencia. Nos dice el conflicto de los siglos, la página 110 y 111. Mientras tanto, un gran cisma asolaba a la iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Necesitaban dinero, y para proporcionárselos, todos los dones, oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. A ese periodo se le conoce como el cisma del Occidente, que abarcó un periodo de la Edad Media, cuando había 2 o 3 papas en el poder. En ese entonces, en las épocas de Hus, había 3 papas, diciendo yo soy el verdadero papa. Otros decían yo soy el verdadero papa. 3. Y el resultado fue que se disputaban ellos mismos, se reñían, había contiendas entre pueblos y naciones, entre ellos mismos. Se declaraban la guerra y agarraban armas temporales y estaban en contra del otro papa y el otro del otro y así sucesivamente. Pero lo triste es que en el nombre de la religión agarraban las armas. Y lo que Hus no le gustó es que el papa primeramente agarraba las indulgencias y con esa ganancia financiaba las guerras. Y el libro nos cuenta quiénes fueron esos 3 papas. Si tú buscas en Wikipedia, nos aparecerá que fue antipapa. El primero fue Benedicto XIII, el segundo fue Gregorio XII y el tercero Alejandro V. Y en la historia podemos ver que ellos llegaron a un concilio, y ese concilio se llama el Concilio de Pisa. Ese concilio constaba en que tenían que renunciar los 3 papas y nombrar a un nuevo papa, pero ni uno de ellos quería renunciar al pontificio, y eso le enfureció a John Hus al momento de declarar que ellos solamente querían tomar el poder para poder tenerlo. Y dice así el libro Los Generales de Dios, la página 84. Hus había estado de acuerdo con el concilio de Pisa, esperaba que la controversia papal llegara a su fin. Cuando ninguno de los papas renunció y los 3 decidieron permanecer en el gobierno, Hus se sintió muy disgustado y les reprendió. Dijo, bien ustedes vicarios apostólicos, ved si tenéis el Espíritu Santo, que es el espíritu de unidad, paz y gracia, porque si lo tuvierais, viviríais como vivieron los apóstoles. Pero dado que peleáis por la dignidad en cuanto a posesiones, asesináis a personas y causáis contenciones en el cristianismo. No querían renunciar los 3 papas por tener el poder, por tener dignidad. Y Hus les dijo de frente a esos 3 papas, ustedes no quieren renunciar porque no quieren ser como la Iglesia Apostólica. Ellos sí realmente tenían el Espíritu Santo, pero ustedes no. Incluso asesináis a las personas para tener el poder. Y eso es muy grave, hermanos, porque los papas asesinaban a aquellos que querían ser papas. Como ellos querían tener el poder, entonces envenenaban o los mataban a ocultas a aquel que quería ser también papa.
y así para que uno pudiera tener el control y el mando. ¿Y se acuerdan del rey Wenceslao? ¿Quién era el rey de Bohemia? Él se alió con Alejandro V. Cuando se alió con Alejandro V, él esperaba poder posesionarse como emperador de todo el Sacro Imperio Romano. Pero vemos en la historia que asesinaron a Alejandro V. Se dice que el Papa Gregorio lo asesinó. Solamente él estuvo en el poder como 10 meses más o menos, cuando después lo asesinaron, lo envenenaron. Y ahí surgió otro papa llamado Juan XXIII. Y el rey Wenceslao le obligó a Zbigniew. ¿Se acuerdan de Zbigniew? Él fue el arzobispo de Praga. El papa Alejandro V había dado una orden para poder extirpar la herejía en toda Praga, en Bohemia, y ahí estaba tildado John Huss. Y al extirpar la herejía, primeramente quemó los libros de Wycliffe, hizo todo lo posible para exterminar a John Huss. Entonces, como el rey Wenceslao y Zbigniew se habían aliado a Alejandro V, hicieron todo lo posible y la guerra para que Huss pudiera morir. Entonces Zbigniew organizó un ataque contra la capilla de Belén para quemarla. Su idea era poder ir a la capilla de Belén y cuando Huss estuviera dando el mensaje de la verdad, entonces ahí ellos querían quemar la capilla. Fueron a quemar la capilla, pero es ahí cuando había checos que les espantaron y no pudieron quemar la capilla. Zbigniew le excomulgó 3 veces a Huss. Y él huyó a Praga por su vida. La excomulgación era que él ya no podía predicar en la capilla de Belén y en otros lugares. No podía subir a ese púlpito. Ordenó quemar todos los libros de Wycliffe. Y al final también envió espías a su capilla, ya que Huss tenía mucho apoyo de muchos irlandeses, de Inglaterra, y cartas le llegaban a Huss diciéndole no te rindas, no te desanimes. Y al final, como era tanto el odio de Zbigniew hacia Huss, colocó a toda la ciudad de Praga bajo interdicto. Y ese interdicto fue que no se realizarían ceremonias, no se realizarían funerales, y si uno era muerto, entonces tampoco tenía que realizarse su funeral. Así era el interdicto de ese entonces. Entonces vemos que el Papa Alejandro V había sacado una orden para extirpar la herejía, para totalmente acabar con Huss. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el libro, la página 88. Como deseaba salvar la reputación de su nación, lo primero que hizo el rey Wenceslao fue ordenar a Zbigniew que declarara que todas sus acciones en contra de Huss fueran anuladas, específicamente las excomuniones. Zbigniew debía enviar al Papa Juan XXIII una carta explicando sus acciones irracionales en contra de Huss, declarando que éste era inocente de todos los cargos de herejía. Entonces vemos que ya había muerto el Papa Alejandro V y le sucedía otro Papa, quien fue Juan XXIII. Y Wenceslao se unió a ese Papa. Y vemos que para salvar la reputación de la nación, el rey Wenceslao le ordenó a Zbigniew que declarara que todas las acciones en contra de Huss fueran anuladas, ya que Zbigniew odiaba tanto a Huss, que al principio eran tan amigos, que fue luego su enemigo. Quería extirpar la herejía, tal vez quería ver muerto a Huss, quemando los libros de Wycliffe. Y el rey Wenceslao le dijo a Zbigniew que enviara una carta al Papa Juan XXIII, diciendo que sus acciones son irracionales en contra de Huss, declarando que Huss era inocente de la herejía. Pero Zbigniew preferiría morir antes de poder hacer caso a lo que le dijo su rey. Porque primeramente vemos que Zbigniew quería excomulgar también al rey Wenceslao. Y ahí es cuando él no se dejó y él le dijo, tienes que someterte a mí porque yo soy el rey, tú solamente eres arzobispo.
y ahí tenía que someterse Esbinek. Nos dice el mismo libro. Mientras tanto, Esbinek hervía de furia y su ego estaba malherido. La orden de Wenceslao había sido demasiado para él. Dejó una carta para el rey donde escribió los motivos por los cuales se consideraba ofendido. Y luego declaró que no cambiaría su posición en contra de Haz y no escribiría una carta al Papa. Estaba tan furioso Esbinek, estaba tan renegado que no quería hacer caso al rey Wenceslao. Le escribió una carta al rey donde le dijo que no iba a hacerle caso y se estaba considerando ofendido con todo lo que le dijo el rey, y que no escribiría una carta al Papa Juan XXIII. Y en la historia se nos cuenta que se fue muy furioso de Praga. Se fue a encontrar con su hermanastro Segismundo, quien Wenceslao y Segismundo, aunque eran hermanastros, pero eran rivales. Se nos cuenta que Esbinek fue hasta el rey Segismundo allá en Hungría, pero en el camino pasó algo extraño. Esbinek murió envenenado. Se dice que su cocinero lo envenenó. Bueno, en el libro lo dice así. Fue algo muy extraño que Esbinek muriera joven, 34 o 35 años. Pero luego el rey Wenceslao dio la orden para que otro pudiera tomar su lugar. Esa es la historia, el triste final que tuvo Esbinek, que primeramente fue tan amigo de Haz, luego lo odió con todo su ser hasta el momento de quemar los libros de Wycliffe. Iba a seguir mucho más en cuanto al odio de Haz y sus seguidores, pero Dios vemos que permitió que fuera al descanso, que fuera muerto. Dice en Los Generales de Dios, el tomo 2, la página 92. Haz estaba abiertamente disgustado con el Papa Juan XXIII por la venta de indulgencias y los rumores de su estilo de vida inmoral. Decía de él: en una palabra, la institución papal está llena de veneno. El anticristo mismo, el hombre de pecado, el líder del ejército del demonio, miembro de Lucifer, vicario superior del diablo, un simple idiota que podría ser un demonio condenado en el infierno y un ídolo más horrible que un leño pintado. Son palabras muy fuertes las cuales hemos leído. Y vemos que solo con esas palabras ya había un odio grande a John Haz, porque el Papa Juan XXIII había hecho atrocidades horribles y aún así había llegado a ser Papa. Y con la venta de indulgencias, John Haz ya no pudo más. Él dijo que era el anticristo, era el hombre de pecado, era el líder del ejército de los demonios. Y desde ese momento, Juan XXIII tenía un odio satánico contra John Haz. Y le hicieron la guerra de todo para que él pudiera desanimarse. Y al final le invitaron a compadecer ante el concilio. Y hubo un concilio en Roma. Y en ese concilio se dijo que se excomulgaría por cuarta vez a Haz. Ya había sido excomulgado 3 veces, pero ya la cuarta vez era mucho peor. Se le había llamado a compadecer a Haz, pero él no hizo caso. Entonces estaba bajo interdicto. Interdicto ya era que toda la nación, por culpa de John Haz, sufriría las consecuencias de que no habría matrimonios, funerales, nada de eso. Por culpa de Haz, el Papa ordenó derribar la capilla de Belén. Pero al final no se pudo derribarlo porque los mismos bohemistas, los mismos checos, estaban protegiendo la capilla. Pero a través de toda esa guerra que le hizo el Papa y todos los cardenales, Haz tuvo que retirarse de su capilla y de Praga para irse a otros lugares para poder predicar la palabra de Dios. Se nos cuenta que en ese momento de su exilio estaba escribiendo cartas, seguía escribiendo a muchos, alentándoles en la fe, alentándoles en la palabra de Dios. Estaba fuera de Praga, fuera de Bohemia, fuera de su capilla, no le era permitido predicar, pero él predicaba en otros lugares que sí escuchaban las personas.
y él escribió un libro en ese exilio, en ese lapso de su vida. Nos dice el libro Generales de Dios, el tomo 2, página 94-95. Su obra más importante, titulada De Eclesia, sobre la Iglesia, fue escrita en 1413. En ella Hus repetía sus convicciones sobre lo que es realmente la verdadera Iglesia y sobre la jefatura espiritual de Jesucristo. Escribía sobre la posición de los laicos en la Iglesia y el importante rol de los ministros. Una vez más, maldecía los abusos que cometían los ministros, llenos de codicia y amor al dinero, que usaban sus puestos para lograr lo que deseaban. En ese exilio que él estuvo, fuera de Praga, fuera de Bohemia, estaba escribiendo un libro titulado De Eclesia. En ese libro, escrito en 1413, repetía sus convicciones de la verdadera iglesia, que la cabeza de toda iglesia es Jesucristo mismo. Y en ese libro maldecía los abusos que cometían los ministros, llenos de amor al dinero, codicia y otros pecados horribles que cometían en ese entonces. Ese era el libro de Eclesia que salió el año 1413. Bueno, se escribió ese año. No hay mucha información de cómo él lo publicó o quién lo tuvo ese escrito, o si en los tiempos de hoy se puede conseguir. Realmente es como una obra, una joya que puede estar en un museo, pero sabemos que ese trabajo ya está escrito en los libros del cielo. Pero ahora ya había una guerra más grande contra John Hus. Ya no era solo el Papa Juan XXIII, sino ya estaba Segismundo y Wenceslao, el rey de Bohemia y el rey de Hungría. Nos dice Generales de Dios, el tomo 2, la página 95. Segismundo no solo era rey de Hungría y ahora de Alemania, sino también fue nombrado sacro emperador romano. Wenceslao permitió que su hermanastro Segismundo fuera coronado emperador, con la condición de que terminara con el asunto de Hus en Bohemia. Los dos hermanos urdieron un cuidadoso plan para acabar con la vida de uno de los grandes reformadores de Dios. Así como se odiaban a muerte Wenceslao y el rey Segismundo, al final podríamos decir que ya no estaban enfadados los dos. El rey Segismundo no solo era rey de Hungría y Alemania, había sido llamado emperador, había sido nombrado emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces Wenceslao ha permitido que su hermanastro pueda ser coronado para poder derribar la herejía y terminar con la vida de Hus. Estos dos hombres han sido los responsables, se podría decir, de la muerte de Hus, influenciados por el diablo para exterminar a este gran siervo de Dios. Y entrando a la parte final, vamos a ver el arresto de John Hus. Hubo un concilio el año 1414 en Alemania. El emperador Segismundo le dio la noticia al Papa Juan XXIII para que pueda hacer ese concilio. Y nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 111, el párrafo 3. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los tres papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser al agrado del Papa Juan, pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Hubo un plan satánico para atrapar a Hus. Hubo un plan para poder matarlo, porque querían exterminar la herejía. Para ellos era herejía, pero era palabra de Dios que Hus estaba predicando. Le dijo el emperador Segismundo a Juan XXIII, tienes que hacer un concilio en Alemania. Y así hicieron ese concilio para poder determinar quién sería el papa, los tres papas en discordia. Pero el principal objetivo era poder hacer ese concilio para exterminar y matar a John Hus.
Ese era el principal objetivo del Concilio de Constanza. No sabemos cómo localizó el rey a Juan Hus, ya que él no estaba ni en Praga, no estaba en Bohemia, no estaba en su capilla de Belén. De alguna otra forma hizo para localizar a Hus. Él le invitó al Concilio de Constanza, pero le prometió un salvoconducto. Un salvoconducto es que no le pasaría nada. Y le prometió que volvería a Bohemia. Él mandó a 2 hombres para que pudieran decirle esas palabras a John Hus. Pero desde el principio el gobernador, mejor dicho, el emperador Segismundo ya tenía el pensamiento de poder matar a Hus. Pero al principio Hus se rehusó de poder ir. Incluso les dijo a sus amigos: me están convocando allá para poder ir a compadecer en Alemania, en Constanza. Sus amigos le dijeron: no vayas, Hus, estás yendo a una muerte segura. Pero él en ese momento decidió no ir a ese concilio. Pero el rey Wenceslao purgó toda Bohemia por órdenes del Papa. Hizo toda una purga, o sea, hizo una matanza. Entonces, para que ya no pueda haber una controversia, una contienda, Hus dijo: voy a ir al concilio de Constanza. Esa era la invitación a su muerte. El 11 de octubre de 1414, en compañía de 2 nobles asignados a él para su protección, Hus salió del castillo donde había estado exiliado y se dirigió a Constanza. Le prometieron un salvoconducto. El rey le prometió. Pero al final vemos que fue una trampa para matar a Hus. Se nos cuenta que antes que Hus fuera al concilio, Jerónimo le dijo: no vayas, estás yendo a tu muerte y nunca más volverás. Y Hus le dijo: encomiendo mi vida a las manos de Dios. Y así se despidieron los dos. Hasta aquí hemos llegado a la vida de John Hus. Realmente una vida de abnegación, realmente una vida llena de predicación del Evangelio. Pero Satanás estaba tan airado con Hus que quería matarle a toda costa. Y podemos decir que lo logró, pero no logró que él se retractara de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que valía, porque como muy bien sabemos lo que dice la Biblia en Mateo 16:25, porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Realmente, cuando Hus leyó estos versos, estaba anclado en la roca que es Cristo Jesús. Y dice así el conflicto de los siglos, la página 114, el párrafo 2. Al llegar a Constanza, Hus fue dejado en completa libertad. Además del salvoconducto del emperador, se le dio una garantía personal que le aseguraba la protección del Papa. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal al otro lado del Rin, donde se le tuvo preso. Encerraron a Hus. Segismundo, el rey, ya emperador del Sacro Imperio Romano, totalmente quería asesinar a Hus. Y él le prometió un salvoconducto. Le prometió que volvería a Bohemia, a su país natal. Pero era una mentira desde el principio, porque quería extirpar la herejía. Y él decía: si Hus vuelve, no va a ser nada igual, tenemos que matar a John Hus. Entonces, con mentiras le dijeron: si vienes aquí y expones tu teoría, las doctrinas, entonces te dejaremos volver a Bohemia. Pero como nos dice en el conflicto, esa seguridad que ellos le dieron, que el rey le dio, fueron violadas. Y pronto el reformador fue arrestado, tristemente. Nos dice el libro Los Generales de Dios, el tomo 2, la página 100. Hus solicitó humildemente que si se hallaba algún error
en alguna de sus respuestas, alguien se lo mostrara en la Biblia para que pudiera arrepentirse. Era lo único que deseaba. Si alguien le mostraba a Ahaz en la palabra de Dios en que estaba equivocado, él se arrepentiría. Nadie se tomó el tiempo de hacerlo. Nadie en el concilio se preocupó. Su amigo Palek, ¿se acuerdan que les mencioné al principio? Palek hizo preguntas a Ahaz para que él pudiera responder, pero estaba basada en un engaño esas preguntas. Pero Ahaz respondía y respondía esas preguntas, y Palek llevaba ante el concilio esas respuestas y le decían: hereje, tú estás hablando mal contra la iglesia, estás hablando mal contra los sacerdotes. Y Ahaz decía: demuéstrenme con las escrituras, no solamente con sus palabras. Por eso dice aquí: alguien que me demuestre con las santas escrituras que estoy equivocado, que estoy errando, decía John Ahaz. Pero nadie se dignaba a mostrar con las escrituras que él estaba errado. Obviamente que él estaba en lo correcto, estaba en la doctrina sana en su tiempo, pero ellos ni siquiera podían demostrar con la Biblia porque no estudiaban y eran tan ignorantes. Y así vemos que Ahaz fue llevado al castillo de Gottlieben, como ven en la pantalla. En este castillo Ahaz fue encadenado, se podría decir torturado, porque en una ocasión Ahaz estaba ya por morir, porque le había dado pulmonía en ese calabozo. Después había sido llevado al castillo de Gottlieben, pero le trataban mal, le daban tal vez pan y agua cada día. Fueron tristes los últimos días de John Ahaz, muy tristes, pero él, estando en la celda, seguía predicando el evangelio a aquellos quienes deseaban escucharlo, en la misma celda que él estaba. Hubo una disputación ya para elegir al papa, el verdadero papa. Como se acuerdan, había 3 papas, pero Juan 23 era como el reelegido, pero tenían que elegir a un nuevo papa. Eso es lo que se entiende en la historia, que habían elegido a Juan 23, el papa Juan 23, pero tenían que elegir a un nuevo papa muy aparte, porque Alejandro V había sido envenenado, le habían asesinado. Pero como Juan 23 era un hombre tan malo, hizo las atrocidades más horribles que se podría imaginar uno. Aún así le nombraron papa y le traicionaron a Juan 23. Ante el concilio presentaron que él era asesino, mentiroso y muchas cosas más, horribles pecados, así como tal vez violador y muchas cosas, hermanos. Y él, al enterarse que le iban a traicionar, o sea, salió de Constanza para poder escaparse, pero le agarraron para que él pudiera cumplir su sentencia. En el libro Generales de Dios nos dice que 3 años estaba en la cárcel. Entonces, nuevamente tenían que nombrar a otros obispos, se podría decir, a otros cardenales, a otros sacerdotes para el caso de John Ahaz, ya que el Papa Juan 23 había sido exiliado. Y los otros papas, como Gregorio XII y Benedicto, también les hicieron renunciar a la fuerza, aunque ellos no querían renunciar. Bueno, esa es la historia que se nos cuenta. Pero también a John Ahaz le difamaron bastante. Nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 114, el párrafo 2. Se le probó ante el concilio que, además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así declaró el mismo concilio y finalmente se le despojó de la tiara y se le arrojó en un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también y un nuevo pontífice fue elegido. Ahí vemos que el Conflicto de los Siglos nos menciona que fueron destituidos los papas y un nuevo pontífice fue elegido. Se nos cuenta que Ahaz, ante el concilio, fue difamado. Le acusaron de los pecados más horribles. En el conflicto dice pecados que no se pueden mencionar. Yo imagino que le acusaron de violador, de pederasta, de homosexual, de muchos pecados horribles, ya que dice que no se pueden mencionar. Le acusaron de todo eso, lo difamaron. Pero Ahaz no tenía un temperamento así airado.
Más bien él era calmado y tenía un temperamento cristiano. Él solo decía, no es verdad, no es verdad. Pero nuevamente le arrojaron a la celda. Fueron 4 concilios aproximadamente que se tuvo en el concilio de Constanza para poder sentenciar a Ahaz. No solamente era uno, sino eran 2, 3, 4. Y nuevamente le decían, vuelve a tu celda, vuelve al calabozo. Y Ahaz volvía. Y cuando él volvía, la gente le decía, tienes que retractarte de lo que tú has escrito. ¿Acaso no temes por tu vida? Y de esa manera el diablo quería que Ahaz pueda retractarse ante el concilio. Se nos cuenta que el mismo emperador Segismundo le dijo, retráctate. Si estás en error o en verdad, ¿qué importa? Tienes que retractarte. Y eso nos dice la página 100 del mismo libro, Generales de Dios. Aún en su debilitado estado, Ahaz se negó a retractarse. Varias veces los miembros del concilio se pusieron de pie, blandían sus puños, le gritaban. Aún Segismundo tomó parte en la disputa y le dijo a Ahaz que debía estar dispuesto a retractarse de todos los errores, fuera o no culpable de ellos. Pero por cuestión de conciencia y por fidelidad a la verdad, Ahaz no podía retractarse de algo de lo que no era culpable. Ahaz decía, ¿cómo me voy a retractar viendo a esas almas que yo he predicado la verdad? ¿Con qué cara les miraré si me retracto? Decía Ahaz. El diablo quería y hacía todo lo posible y usaba sus instrumentos humanos. Pero al final Ahaz estaba totalmente anclado en la roca que es Cristo. Ahaz le escribió una carta a su amigo. Y me impresiona esta carta porque él no se queja a Dios que estaba en un calabozo. Nos dice el conflicto de los siglos, la página 115, el párrafo 2. En la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte, en el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Esa carta que le envió Ahaz a su amigo demuestra que él estaba dispuesto a morir por su Salvador. Él no se quejó en la carta diciéndole, Dios, por tu culpa estoy aquí, por tu culpa. No se quejó. Solo dijo, cuán misericordioso es Dios conmigo y tan admirable es su misericordia. En las pruebas y en las tentaciones tenemos que glorificar a Dios. Si hay problemas y tentaciones, hermanos, tal vez no estamos así como Ahaz, encerrados en una celda por morir, pero sí podemos acudir a Dios en nuestras pruebas y dificultades. Pero va a llegar un día cuando vamos a ser encarcelados, así vamos a ser tratados como en la Edad Media. Va a llegar la prueba. En los Generales de Dios, el tomo 2, la página 105 dice, el concilio ordenó que los escritos de Ahaz fueran condenados. A partir de ese momento, Ahaz supo que su suerte estaba echada. Lo menciona en sus cartas, en una de las cuales escribí, esta es mi intención final, que me niego a confesar como erróneos los artículos que han sido fielmente extractados, porque Dios sabe que nunca he predicado esos errores que ellos han inventado. Esa es la última carta que escribió John Ahaz. Y se mofaban en los concilios, porque le preguntaban a John Ahaz, ¿tú quieres que tu alma esté en donde está Wycliffe? Y Ahaz decía, sí, quiero que mi alma esté donde está Wycliffe. Y se reían, se mofaban, porque ellos creían que el alma de Wycliffe estaba en el infierno. Y así se mofaban de Ahaz. Y ahí vio John Ahaz que realmente ellos tenían el espíritu del demonio, el espíritu demoníaco, porque no le tomaban en serio y tenían risas demoníacas. Y el mismo diablo les inspiraba para que se burlaran con unas burlas tan horribles. Así pasó en los concilios, lleno de burlas, lleno de blasfemias contra Ahaz.
Pero ya llegó el último concilio. Dice así el conflicto, la página 115, el párrafo 2. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Haz la verdad con firmeza, y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y del Estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. Estando con cadenas, se presentó ante el emperador, ante Segismundo y todos sus aliados. Él dio un discurso de su doctrina y él seguía recalcando: demuéstrenme con las sagradas escrituras. Pero al final, en su discurso le dijeron: cállate, hereje. Ya no querían escucharle. El diablo se les había entrado. Así también, cuando le sentenciaron a Cristo, el diablo estaba dentro de ellos, con Caifás, con Anás. Ahí estaban los dignatarios de la iglesia y del Estado. También había ido gente del pueblo para ver su última sentencia. Él dijo todas esas declaraciones contra la iglesia católica. Pero al final le dijeron: cállate, cállate, ya hemos escuchado suficiente, ya no queremos escuchar más. La mañana del 6 de julio de 1415 se dio su sentencia. Nos dice, Conflicto de los Siglos, la página 116, el párrafo 2. Instado Haz para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Haz penetró su mirada y miró a Segismundo, diciendo: resolví de mi propia libertad comparecer ante este concilio con la protección pública. O sea, él estaba dando su confesión, diciendo que él mismo me dijo que tendría un salvoconducto y ahora me están sentenciando a muerte. Y Segismundo, con su cara de vergüenza, no quería mirar a John Haz. Hicieron todo lo posible con su hermanastro, con el rey Wenceslao de Bohemia. Ya que era rey de Hungría, Segismundo se había convertido en emperador. Los dos planearon para poder extirpar la herejía, para matar a Haz, y ahí se dio la ceremonia de su degradación. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal, y al recibir la vestimenta dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca, con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Se le degradó de su cargo de sacerdote. Habiéndosele exhortado otra vez que se retractara, replicó mirando al pueblo: ¿y entonces con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? Las vestiduras le fueron quitadas, una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Cada obispo fue a pronunciar una sentencia de maldición en la ceremonia. Y aparte le colocaron una mitra, eso que usan los papas. Ahí estaban pintados dos demonios. Y ahí decía el archihereje. Le habían quitado sus ropas. Se nos cuenta que le habían puesto una camisa para que él pudiera ir a la hoguera. Con gozo dijo Haz: llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Haz,
levantando sus ojos al cielo: en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. A mi Salvador le colocaron una corona de espinas. Yo con gozo voy a llevar esta mitra. Le dijeron: dedicamos tu alma a Satanás. Y él dijo: yo dedico mi alma a Cristo, porque tú me redimiste. Estaba yendo a la hoguera y ahí Has estaba orando, pidiéndole a Dios fuerzas para que no pudiera desistir en su último momento. Y Has se arrodilló y dijo: Dios, ayúdame en esta última prueba. Cuando le sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores, dijo Has, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Habían preparado mucha leña, y cuando él, en sus últimos momentos, cuando él ya estaba en la estaca por morir, le dijeron: retráctate, te damos la última oportunidad. Y él dijo: de ningún cargo me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que lo que he predicado ha sido para rescatar a las almas del pecado y de la perdición eterna. Más aún, confirmaré con mi sangre que he denunciado la mentira y he alzado la voz para proclamar la verdad. Esas fueron sus últimas palabras. Y murió cantando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Has murió, pero las ideas de Has no murieron. Se levantaron muchos en Bohemia. Estaban tan impresionados cómo había actuado Roma al poder matar a Has. Se levantaron hombres y mujeres para poder continuar con el trabajo que Has había dejado. Pero al momento de poder recoger sus cenizas, lo esparcieron por todo el océano. Nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 117-118. Cuando el cuerpo de Has fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al Rin, que las llevó hacia el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como semilla esparcida en todos los países del mundo, y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio por la verdad. Habían agarrado sus cenizas, lo habían tirado al océano, al Rin. Sus enemigos decían: por fin hemos extirpado la herejía. Pero no se daban cuenta que esas cenizas iban a ir por todo el mundo para que muchos pudieran conocer la doctrina verdadera, para que pudieran conocer a Cristo como el único que perdona nuestros pecados. Y así se levantaron muchos. Al ver a Has morir, dijeron: tan heroica valentía tuvo este hombre. De muchas personas ahí comenzó su conversión. El pueblo de Bohemia estaba muy impresionado con lo que había sucedido, muy tristes por la muerte de Has. Ellos ya estaban furiosos porque habían matado a Has, un hombre realmente recto, y sus seguidores se llamaron los husitas, que fueron tan temidos cuando hubo la guerra de Roma contra los husitas, que también lo cuenta el Conflicto de los Siglos. Pero después de eso, después que había acontecido su muerte, también Jerónimo, su amigo, daría su vida por Cristo. Dos héroes de la Reforma protestante de la Edad Media. ¿Pero había sido en vano la muerte de Has? Tal vez muchos dirían: en vano murió Has.
Su voz se cayó para siempre y no pudo completar la reforma que él tanto quería. Nos dice el conflicto de los siglos, la página 118, el párrafo 1. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían a través de las edades futuras. Hus ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. La muerte de Hus jamás fue en vano. Hasta los días de hoy podemos ver que él no murió en vano. En el concilio de Constanza había dado fuertes declaraciones. Ahí se vio ese ejemplo de fe y virtud y perseverancia para que muchos más pudieran dar sus vidas por Cristo Jesús. Tan hermosa es esa historia, hermanos. Al mismo tiempo triste, pero a la vez tan hermoso, como muchos dieron sus vidas por Cristo y estarán un día en el reino de los cielos. Su ejecución puso en manifiesto lo horrible que era Roma, lo demoníaco, lo satánico que era Roma. Era la voluntad de Dios que Hus pudiera morir, porque al morir él, muchos más darían su vida por Cristo. Pero nunca Dios abandonó a Hus, siempre estuvo con él. Y en los días de hoy también vemos el ejemplo de Hus y de muchos valdenses, de muchos hugonotes, de muchos que dieron sus vidas por Cristo, así como William Tyndale y muchos más. Lutero se levantó después. Al leer los escritos de Hus, se convirtió al protestantismo. Hus fue tan fundamental, hermanos, se podría decir que con él empezó la reforma, así como con Wycliffe. Y ya con Lutero se levantaron en contra de Babilonia, en contra de la madre de las rameras. Voy a dar lectura a las últimas citas. Spirit of Prophecy, el volumen 4, la página 427, el párrafo 2. Las mismas pruebas fueron experimentadas por hombres de Dios en épocas pasadas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley instaron que todas las doctrinas fueran puestas a prueba por la Biblia y declararon que renunciarían a todo lo que condenaba. Contra estos hombres la persecución rugió con furia implacable. Sin embargo, no cesaban de declarar la verdad. Cada uno de los diferentes periodos de la historia de la Iglesia ha estado marcado por el desarrollo de alguna verdad especial, adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en este momento. Ellos son los héroes de la fe. Ellos siempre decían: demuéstrenme con la Biblia que estoy errando. Y ese mismo principio protestante tiene que estar hoy en las iglesias. En cada época de la historia Dios tuvo su remanente. Así también en esta época que estamos viviendo, amigos, hermanos, Dios tendrá un remanente. En esta guerra de Satanás contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, habrá una guerra. Volverá el poder de Roma, así como en la Edad Media, para perseguir y matar a aquellos herejes. Para ellos herejes, para aquellos que son utilizados por Satanás, serán herejes, pero realmente serán aquellos que quieren conservar la doctrina pura, quieren conservar la verdad, y queremos ser nosotros parte de aquellos quienes van a conformar ese último remanente. Y ya para terminar, quiero dar lectura a este matinal, Cristo triunfante, la página 325, el párrafo 4. En este último conflicto, Dios ha comprometido en nuestras manos el estandarte de la verdad y la libertad religiosa que estos reformadores sostuvieron en alto. Los que fueron bendecidos con el conocimiento de su palabra son responsables por este gran don. Debemos recibir la palabra de Dios como autoridad suprema. Debemos aceptar su verdad como algo personal y seremos capaces de apreciar estas verdades solo cuando las investiguemos por nosotros mismos, por medio del estudio personal de la palabra de Dios.
Los reformadores levantaron en alto la Biblia, la palabra de Dios. Así también nosotros en nuestro estudio tenemos que levantar en alto su palabra, investigar, por nosotros mismos estudiar. Porque si nos dejamos llevar por las fábulas de los hombres y no por un escrito está, un día vamos a traicionar a Cristo y le vamos a dar la espalda. Y nuestro anhelo es poder morir por Él, porque Él ha dado su vida por nosotros. La más grande injusticia que se ha cometido en todos los tiempos es la muerte de Cristo. Lo han matado, lo han asesinado, siendo un hombre santo, no habiendo hecho mal a nadie. Lo mataron, lo difamaron, lo escupieron, lo patearon, hasta llevarle a la cruz. Esa es la más grande injusticia que se hizo en toda la historia de esta tierra. Pero los reformadores vieron ese ejemplo de Cristo que murió en la cruz y ellos dijeron, si mi Salvador murió por mí, yo también moriré por Él. Y va a ser un privilegio morir por Cristo. Ese era su pensamiento. Ahora en los días de hoy, queridos hermanos, va a llegar nuestra prueba. Vamos a ser perseguidos por levantar en alto la palabra de Dios, las verdades que nos caracterizan. Y el punto central va a ser el día de adoración, que será el sábado. Y que vendrá una ley dominical, que será el domingo, el primer día de la semana. Y estamos a vísperas de una ley dominical. Y sabremos que en estos últimos tiempos habrá mártires. Volverá ese poder satánico de la Edad Media. Y les pregunto, ¿estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo, así como lo dieron los mártires en la Edad Media? Vendrán muchas pruebas. Satanás totalmente querrá derribarnos. Tal vez nos dirán, vamos a quitarte tu casa, tu auto, tus propiedades. Y vendrá ese tiempo, a menos que tú niegues a Cristo. Tal vez incluso van a querer matar a la familia, pero ahí vendrá nuestra prueba de nosotros. Si queremos servir a Dios o queremos dejarnos influenciar por el enemigo. Y habrá muchos mártires en el último tiempo. Morirán millones, hermanos. Y no sabemos cuál es nuestro destino. Solo sabemos si nos anclamos en la roca que es Cristo, vamos a estar contados entre aquellos que van a ser salvos. Y nuestro nombre en el libro de la vida va a estar aprobado. Si vamos a morir por Cristo. Y cuán grande privilegio va a ser ese momento. Que tenemos que estar preparados en los últimos tiempos. En los días de hoy habrá mártires, hermanos. Y si un día morimos, que sea muriendo por Cristo. Pero nuestro anhelo es estar entre los 144,000 que no conocerán la muerte. Ese es nuestro anhelo. Pero solo Dios sabe al final de nuestras vidas si moriremos o no. Pero si morimos, que sea siendo mártires. Como dice en su palabra, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Que este tema nos haya ayudado a poder tomar una decisión hoy, para poder serle fiel a Dios en todo, hasta en lo más mínimo, para que un día podamos recibir la corona de justicia, la corona que Él nos dará cuando vayamos al cielo. Pero vamos a tener que ser perseguidos por causa de la verdad, por causa de Cristo. Una persecución tremenda. Y estamos a las puertas de esa persecución. Y estamos viviendo una persecución, pero va a venir así como en la Edad Media. Y tenemos que estar preparados. Para terminar, vamos a hacer una oración y te invito a que me puedas acompañar. Yo aquí me voy a arrodillar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor. El día de hoy hemos estudiado una doctrina. También hemos visto la vida de John Huss, que tú mismo, Señor, lo has elegido para que él pudiera predicar tu verdad. Le has dado una luz, tal vez no toda la luz, pero una luz pequeña para que él pudiera predicarlo. Muchos lo rechazaron, muchos querían matarlo, pero al final vemos que él dio su vida por ti. Y sabemos que un día él estará en el reino de los cielos. Ahora la prueba va a venir para nosotros, si vamos a serte fiel o no.
Queremos serte fiel hasta el final de nuestras vidas, Señor. Dar nuestras vidas como ejemplo, porque aquel quien murió por nuestros pecados se entregó por nosotros. Te pedimos, Dios, que puedas ayudarnos y que nuestra fe no decaiga en estos últimos tiempos. Puedas bendecir a aquella hermana, aquel hermano que escucha los videos. Puedas darle el discernimiento, la sabiduría, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. No hay calles que recuerden tu nombre y nunca habrá un desfile en tu honor, ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió. Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió: oh bello mártir, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra y entregar al mundo el buen libro de Dios. Como hereje se le condenó a los ojos del inquisidor, y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe, oh bello mártir. Por ti muchos pudimos creer. Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios, oh bello mártir, oh bello mártir. Tu legado fue la salvación. Fueron miles en el circo romano, otros miles más en la Inquisición. Los valdenses y hugonotes desafiando al poder del dragón. No olvidéis a los que se entregaron por mostrar la verdad y el error, oh bello mártir. Seguiremos tu ejemplo y valor. John Huss y Wycliffe abrieron la brecha, Lutero en la iglesia sus tesis clavó, y este mundo trastornaron y los pueblos alzaron su voz. Y la Biblia rompió sus cadenas, la verdad en este mundo llenó, oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir. Tu verdad a mis manos llegó.